Bueno familia, buenas noches, nuevamente bienvenidos a otra reunión más del Collavín. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la enseñanza del día de hoy. Continuamos con nuestro aprendizaje sobre el perdón y el tema del día de hoy se llama el perdón transformador de Dios. El día de hoy vamos a estar viendo 5 ejemplos bíblicos de ese perdón transformador de Dios. Vamos a ver 5 testimonios de personas que experimentaron el verdadero perdón de Dios. Hemos estado aprendiendo de este tipo de perdón único que muchas veces no logramos entender completamente. La Biblia nos habla de ese perdón que es inmerecido y estas personas que vamos a estar estudiando hoy son personas que pues la embarraron, que cometieron errores, pero sin embargo recibieron el perdón de Dios y transformó su vida. Hubo un cambio radical en sus vidas. El objetivo con estas historias, con estos testimonios, es que sean de aprendizaje y no de justificación. Que el día de hoy salgamos motivados a que diariamente busquemos esa reconciliación, esa reconciliación con Papá Dios y de estar muy atentos y estar muy conscientes de nuestras decisiones, de nuestras acciones, palabras, de nuestras intenciones, de dejar de pecar inconscientemente, y esto lo hablábamos en temas anteriores. Es muy necesario que nosotros comencemos a diariamente estarnos analizando, a diariamente estar revisando cómo está nuestro espíritu, cómo estamos espiritualmente, qué hemos hecho, qué estamos pensando, estar muy conscientes de todo esto para no pecar pues involuntariamente o inconscientemente. El objetivo el día de hoy no es salir de aquí diciendo, no, pues es que como el rey David hizo esto, esto y esto, entonces, bueno, pues porque yo no. O decir, bueno, pues como Dios me va a perdonar, bueno, no importa, hago lo que quiero y después le pido perdón a Dios. No, ojo con ese tipo de pensamientos porque detrás de eso hay dureza en el corazón y puede haber también mucho orgullo. Entonces, si llegamos a tener esos pensamientos, ojo con eso, pilas, vamos a ver por qué estamos teniendo estos pensamientos y a pedirle pues también a Dios que ablande nuestro corazón y que nos vuelva sensibles también para poder reconocer cuáles son nuestros errores. El enemigo es muy astuto y una de las barreras que él usa para alejarnos de Dios y para impedir que entremos en la presencia de Dios y que disfrutemos de este perdón es la culpa. Esos pensamientos de yo soy muy malo, Dios a mí no me va a perdonar, o pensar que bueno, lo que hemos hecho está tan pero tan mal que nos da vergüenza y miedo acercarnos a la presencia de Dios. Bueno, todos estos son dardos que nos manda el enemigo, que nosotros tenemos que también estar muy conscientes, porque él nos dice, tú qué haces orando si tú hiciste esto, esto y esto, o dice para que tú vas a la iglesia, no seas hipócrita si tú eres bla 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 bla, o hiciste X, Y o Z. Entonces no caigamos en estos engaños, porque así como sabemos que los hospitales, pues, ¿cuál es el objetivo de los hospitales? Es curar enfermos, es para las personas enfermas. De la misma manera, la iglesia es para aquellos que lo necesitamos, para los pecadores, para los que no tenemos las vidas perfectas, para los que cometemos errores. Y de hecho recordemos que Jesús cuando estuvo en la tierra, él estuvo y se rodeaba con personas que lo necesitaban, con personas que habían cometido errores, que habían cometido pecados. Él no se juntaba solamente pues con los líderes más prestigiosos de la época. No, Jesús vino a rescatar a aquellos que lo necesitaban. Entonces no nos sintamos que por lo que hayamos hecho, sin importar lo que sea, que Dios no nos va a perdonar y que debemos estar alejados de Dios. El enemigo puede que construya esa barrera frente de nosotros, pero tenemos que romper esa barrera que no nos está dejando disfrutar del perdón de Dios como lo hicieron pues las siguientes personas. Y de hecho vamos a ver más adelante un caso donde está la comparación de esos dos, de una persona que se cargó con culpa y terminó mal versus otra persona que se arrepintió. No me voy a adelantar, más adelante ya lo vamos a ver. Ok, el primer personaje que vamos a ver. Bueno, y van a encontrar que en los títulos está tachado el pecado. Esto es de forma intencional. ¿Por qué?
porque ese pecado no define a esta persona. Y cuando recordemos la vida o estas historias, no es para que digamos, uy, terrible como esta persona, como esta mujer hizo esto, como este hombre. No, la idea es que nos demos cuenta que ese pecado no identifica o no define a esa persona. Y por eso lo taché y como que la transformación que esa persona recibió después del perdón, pues bueno, eso es más bien lo que los define. Entonces esta mujer cometió adulterio, mujer adúltera, ya vamos a ver todos los detalles de la historia, pero no la recordemos así, porque no más bien la recordamos como una mujer que se arrepintió y que recibió el perdón de Dios. Entonces vamos a entrar en detalle. Esta historia se encuentra en Juan 8. Pues por cuestiones de tiempo no vamos a leer todas las historias el día de hoy, pero sí les voy a dar los versículos donde se encuentran para que tomen nota y en sus tiempos de estudio, de devocional, de oración, pues puedan regresar a estas historias y aprender de ellas. Entonces esta historia la encontramos en Juan 8, Juan 8, 1 al 11. Entonces, más o menos el contexto que estaba pasando. Jesús se encontraba enseñándole a una multitud y en eso, pues mientras se le estaba enseñando, los fariseos se le acercaron y querían tenderle una trampa. Lo pusieron entre la espada y la pared. Le llevaron a una mujer que había sido pues atrapada en adulterio y según la ley decía que el castigo para este pecado, para este error, era que debía morir apedreada. Entonces la respuesta, o que debían apedrearla. Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Y la encontramos en el versículo 7 que se los voy a leer. Dice así. Bueno, entonces Jesús, cuando pues encuentra esta situación, él se agacha y comienza a escribir como en el piso, en el polvo. Y luego pues, puesto que ellos seguían ahí insistiéndole una respuesta, ¿cuál es la respuesta que va a decir Jesús? Pues él vuelve como otra vez a incorporarse en la conversación y la respuesta es la siguiente. Les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Entonces luego volvió otra vez a inclinarse y él siguió escribiendo en el polvo. Al oír esta respuesta, pues lo que los fariseos, los que estaban acusando a esta mujer, se alejaron porque pues no tenían ningún argumento para esta respuesta. Luego en el versículo 11 vemos pues que Jesús vuelve y se dirige hacia esta mujer y le dice, Jesús se incorporó de nuevo porque recordemos que él estaba escribiendo pues en el piso y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella le responde, ni uno, Señor, o nadie, Señor, como dice en esta otra versión. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Entonces Jesús, que era el único que quizás pudo haber tirado esa piedra, no lo hizo. Él no condenó a la mujer, sino que le extendió la mano y la perdonó. Pero tampoco le hizo caso omiso a su pecado ni aprobó el pecado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Jesús le dijo que tenía que alejarse de ese pecado. Le dijo, yo no te voy a condenar, pero ya no vuelvas a pecar, aléjate de eso. Entonces vemos cómo Jesús está listo para perdonar cualquiera que sea el pecado, siempre que sea confesado y haya arrepentimiento y haya un cambio de actitud, pues nosotros pues recibimos ese perdón, ¿ok? Entonces esta es la primera historia y el primer ejemplo que podemos ver ese perdón tan bonito pues de parte de Dios con esta mujer que se arrepintió y fue perdonada. Ok, el siguiente caso o el siguiente testimonio fue David. Entonces vemos cómo es David y el adulterio, pero vamos a tachar esto y vamos a más bien recordar a David como esta historia donde él pudo ver el perdón que cambió su vida, donde experimentó un perdón que hizo un cambio en su vida. Entonces, ¿quién era David? Más o menos el contexto. David era el menor de 8 hermanos. Su papá se llamaba Isaí. Bueno, David fue un pastor de ovejas, él disfrutaba mucho la música, Dios le dio el don de la música y él escribió muchos de los salmos, del libro de los salmos, escribió muchos salmos. Dios eligió a David desde que él era muy joven, también conocemos
pues la historia de David. La mayoría de personas conocen la historia de David y Goliat. Bueno, David era un hombre que era valiente, audaz, un buen rey, pero bueno, tuvo un error y un episodio oscuro en su vida. David cometió, David cometió adulterio con Betsabé. Entonces, esta historia la pueden encontrar con más detalles en Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11 está toda la historia de David y Betsabé. Entonces, cuando él comete adulterio con esta mujer que estaba casada con uno de sus militares, de forma indirecta, David mandó a matar a Urías, que ese era pues el nombre del Señor, para poder casarse con Betsabé. Entonces lo manda como a la guerra y pues básicamente indirectamente lo mandó a matar. Él tuvo problemas a su alrededor, tuvo problemas con sus hijos. De hecho, pues el hijo que concibió con Betsabé, el bebé, pues murió. Y bueno, toda esta situación desagradó muchísimo a Dios. Entonces Dios envió a Natán para que hablara con David y le revelara cuáles eran las consecuencias de este error que había hecho, de sus actos, ¿verdad? Y ahí fue cuando él reflexiona. David reflexiona y se da cuenta que le había fallado a Dios y escribe el Salmo 51. Este es un salmo que vale la pena que lo leamos, entonces lo vamos a leer juntos. Salmo 51. Y que este salmo se convierta como en una guía que podamos usar en el momento en el que estemos orando para arrepentirnos. Muchas veces esa oración de arrepentimiento es un poco difícil, entonces podemos tomar este Salmo 51 como una guía, como un punto de partida para que cuando estemos cargados con esa culpa, pues podamos entrar en la presencia de Dios. Entonces vamos a leerlo, se los voy a leer aquí, no está completo, pero sí les puse ciertos versículos para que vamos a hablar un poquito. Entonces, cuando abrimos la Biblia en el Salmo 51, de hecho, el título dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. Entonces, cuando él comienza a reflexionar y verdaderamente arrepentirse en su corazón, este es el salmo que David escribe. Y dice así, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues yo soy pecador de nacimiento, así es desde el momento que me concebió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Qué bonito saber eso, que desde el vientre Dios nos enseña la sabiduría. Versículo 7 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Versículo 14. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Podemos incluso en ese versículo, cuando estemos en nuestro tiempo de reconciliación con Dios y queremos tomar este versículo con guía, aprovechar y decir perdóname por, y bueno, él en este caso puso pues su pecado que era derramar sangre, entonces perdóname por lo que sea que estemos pidiéndole perdón a Dios, perdóname por, no sé, por haber irrespetado a mi esposo, por ejemplo, o perdóname por haber mentido, perdóname por alejarme de ti, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Versículo 15. Desata mis labios, oh Dios, para que mi boca pueda alabarte.
porque cuando estamos llenos de pecado nos cuesta alabar a Dios, nos cuesta entrar en ese tiempo de glorificar a Dios, porque pues estamos llenos de pecado, ¿verdad? Y eso nos aleja de Dios. Versículo 16, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces miren qué bonito y qué sincero es este salmo donde David le entrega por completo eh, toda esta situación a Dios. Reconoce que él cometió un error, que él pecó contra Dios y solamente contra Dios. Reconoció que sus malas acciones estaban afectando su relación con Dios y con los demás y que la única salida era que Dios limpiara su corazón. Dios es el único que tiene ese poder para limpiar nuestro corazón, para volvernos, para renovar nuestro corazón y poner en nosotros ese espíritu recto, como lo dice en el versículo 10. Y qué bonito también ese versículo como termina, de que Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Entonces, qué bonito que recordemos esto, que no importa el pecado con el que estemos luchando el día de hoy, Dios es el único que nos puede limpiar nuestro corazón si tenemos esta actitud, como lo vemos en esa actitud de humildad que tenía el rey David cuando escribió este salmo. Entonces, que este salmo se convierta como en un manual y en una guía para nuestras vidas, no para que repitamos sin sentido, no, la idea no es esa, sino para que verdaderamente pues podamos entrar en ese arrepentimiento. Y qué bonito que incluso pusiéramos como partes de este salmo, como que nos acostumbráramos a incluir partes de este salmo en nuestras oraciones de arrepentimiento, pero como les digo, que no sea solamente repetir por repetir, sino verdaderamente que sea intencional lo que estamos diciendo en el momento de que estemos usando pues este salmo como guía. Ok, continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Bueno, antes de que continuemos, el rey David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos nuevamente cómo ese pecado, aunque bueno, pues sí se conoce toda la situación y aprendemos de esta situación que vivió David, pero esto no define al rey David. El rey David sigue siendo recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que tuvo ese episodio oscuro en su vida, ese capítulo oscuro, él sigue siendo este hombre que fue conforme al corazón de Dios. Entonces, qué bonito aprender de eso y saber que esos pecados, nuevamente, lo volvemos a recordar, los pecados no nos definen, sino que en el momento en el que nos apropiamos del perdón de Dios, cambia nuestra vida, así como también cambió la vida del rey David y se pudo reconciliar y pudo volver a tener una relación bonita con Dios. Ok, siguiente personaje o siguiente testimonio es Saulo, el asesino, que fue cambiado por Pablo, el gran misionero. Entonces, ¿quién era Saulo? Saulo fue un hombre que nació en Tarso, por eso Saulo de Tarso, dentro de una familia religiosa. Él creció dentro del rigor de los fariseos y era muy conocedor de la ley. Era un hombre radical y de hecho su gran celo por sus creencias lo llevó a perseguir a los cristianos, porque él consideraba que eran como una especie de secta en contra de Dios y de lo que él creía. Entonces, bueno, en Hechos 8.1, Hechos versículo 8, Hechos capítulo 8, versículo 1, relata cómo empieza una gran persecución hacia los cristianos. Saulo fue uno de los testigos y de hecho estuvo de acuerdo con la muerte o el asesinato de Esteban. Y Esteban fue considerado el primer mártir de la iglesia. Entonces Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Él no quería que la iglesia creciera. Iba a las casas y sacaba tanto hombres como mujeres, niños y los encarcelaba, a todos por igual, porque él sentía que esa era su misión. Era un hombre radical y fuerte, con un carácter fuerte. Entonces, en Hechos 9.1, y vamos a estar en el capítulo 9, dice que Saulo estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Y él iba camino a Damasco con esa misión. La misión que él iba en mente es: necesito acabar con todos estos seguidores de Jesús.
Y vamos entonces a leer Hechos 9, 3 al 5, lo tienen ahí en la pantalla. Dice, en camino a Damasco para cumplir esa misión, ya sabemos cuál es esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Saulo pensaba que estaba persiguiendo herejes, pero en realidad él estaba persiguiendo a Jesús mismo, porque los creyentes somos el cuerpo de Cristo y él estaba pues persiguiendo a Jesús, a Dios. Entonces él entra en la ciudad, bueno, en este momento, cuando él tiene ese encuentro cara a cara con Jesús, él pierde pues la visión temporalmente y Jesús le dice, entra a la ciudad y yo te voy a decir pues qué es lo que sigue, ¿no? O qué es lo que tienes que hacer. Entonces, Saulo entra en la ciudad y Jesús manda a Ananías. Ananías fue un creyente y bueno, y lo manda a que visite a Saulo y que ponga las manos sobre él. Claramente, pues Ananías le dio mucho miedo, por obvias razones, porque pues Saulo era conocido como el asesino de seguidores de Cristo y además tenía todo el respaldo de los gobernantes y de la ley para pues básicamente hacer lo que él quisiera con los creyentes. Entonces Ananías pues tenía miedo de la misión que Jesús le estaba dando. Pero entonces vamos a ver lo que él dice en el versículo 15, Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Entonces, qué bonito que a pesar de que todo lo que él había hecho y pues todo lo que estaba haciendo, Jesús tenía sus ojos puestos en Saulo. Entonces había un propósito muy especial con la vida de Saulo. Él tenía un plan maravilloso y donde otros quizás veían a un hombre malo, cruel, Dios veía a una persona sedienta, una persona con un tremendo potencial y tenía sus ojos pues puestos en él. Entonces, la vida de Saulo desde ese momento no volvió a ser igual. Él de hecho cambió su nombre y ya es conocido como Pablo en lugar de Saulo. Y si leemos más adelante, dice que él en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Y entonces él no esperó meses, y si siguen leyendo lo dice la palabra de Dios, porque bueno, uno dice, pues quizás pudo haber esperado meses o años para que bajara un poquito el tema de la reputación que tenía Saulo, pues para comenzar a predicar. De pronto pude haber dicho, no, pero es que la gente me odia, como yo voy a ir a predicar si la gente no me va a escuchar, me tienen miedo. Bueno, miles de excusas pudo haber puesto Saulo, pero era tanto esa actitud y como esa fidelidad y esa valentía que tenía Pablo, que en cuestión de días, él ya estaba predicando con valentía y con fidelidad, ya estaba compartiendo el mensaje de salvación y compartiendo lo que Jesús hizo con su vida, esa restauración tan maravillosa que Jesús hizo en su vida. Entonces, qué ejemplo tan bonito como Jesús cambió y como el perdón de Dios transformó a un asesino que perseguía al pueblo de Dios y lo convirtió en un gran misionero, y gracias pues a la labor de Pablo es que pues muchas personas, bueno, se llevó todo el mensaje de salvación a todo el mundo. Entonces qué bonito eso, y a todos los que no eran judíos. Ok, vamos por el cuarto ejemplo, Pedro. Entonces, Pedro el impulsivo, el que negó a Jesús, no, así no vamos a recordar a Pedro. Pedro fue un líder, fiel, predicador y fue un instrumento de Dios. Entonces, ¿quién era Pedro? Pedro era de una familia de pescadores y su encuentro con Jesús fue muy especial porque Jesús le dio un nuevo propósito y todos pues también estamos familiarizados cuando le dice los haré pescadores de hombres. Entonces Jesús lo convirtió de pescador, pues de pescador tradicional a pescador de hombres. Desde ese momento Pedro comienza a ser uno de los 12 apóstoles. La Biblia muestra a Pedro como una persona tosca, una persona con un temperamento impulsivo, un temperamento difícil, muchas veces difícil, pero pues en medio de eso Pedro compartió momentos
muy especiales con Jesús durante su ministerio y pues eran muy cercanos. El episodio que vamos a ver o la escena que vamos a estudiar y la que vamos a aprender comienza en la última cena. Entonces, sí, en Lucas 22, 31 al 34, ellos estaban pues en la última cena y Jesús los advierte de que el enemigo les iba a tender una trampa. Y dice así: Simón, Simón, él se llamaba Simón Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, en otras versiones dice una vez regreses, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús le anima y le dice: aunque tu fe puede que flaquee, no será destruida, sino que será renovada y también servirá para que te conviertas en un líder poderoso, para que ayudes a los demás también a fortalecer esta fe. Entonces, luego de eso, pues pasa todo el tema de que arrestan a Jesús y Jesús está en el tema del juicio, de que si es culpable, que qué van a hacer con él. Y entonces viene la negación. Bueno, en el versículo 34 de este Lucas, Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara un gallo. Dice así: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, bueno, quizás Pedro en ese momento dijo: no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero vemos que en Mateo 26, 6, 69 a 75, no puedo revolverme, pero bueno, dice así, les voy a leer la historia de cómo fue. Dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaba con Jesús, el Galileo. Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí: este hombre está con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por tu acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: antes de que cante el gallo negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Entonces en ese momento es cuando Pedro se da cuenta: wow, la embarré, Jesús tenía razón. Entonces, mientras estaba preparando el tema, leí un comentario en una Biblia de estudio que pues me llamó mucho la atención. Simultáneamente en este pues, mismo tiempo vemos otro personaje que quizás muchos de nosotros estamos familiarizados con él, y es Judas. Cada vez que pensamos en Judas, el que traicionó a Jesús, decimos: uy, pero es que cómo pudo ese Judas, y le tenemos como ese odio a Judas y siempre hablamos mal de Judas. Pero esta reflexión decida que traicionar a Jesús y negar a Jesús, pues ambos están como en la misma categoría de ese mismo pecado y ese mismo horror. O sea, las dos son graves, tanto el negarlo como traicionarlo. Bueno, de hecho podemos decir que la negación es una traición. Cuando uno niega a alguien, pues también estás traicionando. Negar que conoces a alguien también pues puede ser una traición. Pero entonces, ¿cómo terminó Judas versus cómo terminó Pedro? Fue muy diferente. ¿Y qué es lo que marcó la diferencia? Fue el perdón. Entonces Judas se llenó de culpa, se cargó con la culpa y no buscó reconciliar esa relación con Dios, pedir perdón. Quizás hubiera sido un final diferente, pues no lo sabemos. Pero Judas se llenó de culpa y esta culpa lo llevó a acabar con su vida. Mientras que Pedro, que también había de una u otra manera traicionado a Jesús, ¿qué hizo? Se arrepintió, y vemos como más adelante, ya en un momentico vamos a ver una escena muy hermosa, tiene una reconciliación con Jesús.
y entonces Jesús lo transforma en este líder pues maravilloso. Entonces vemos esas dos como esas dos historias, esos dos testimonios que terminaron completamente diferente, que son opuestos en una situación muy similar que los dos estaban viviendo. Entonces, también para que tengamos en cuenta eso, de no llenarnos de culpa, sino arrepentirnos. Entonces, Juan 21, 15, 17 es ese momento donde hay una reconciliación, donde Jesús lo libera de toda culpa. Y así como 3 veces lo negó, en ese versículo, 3 veces le preguntó Jesús si lo ama, le pregunta, le dice, Simón o Pedro, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro 3 veces le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dices, tú sabes que en la tercera vez le responde diferente, le dice, ay, le dice, tú sabes que yo te quiero. Y entonces Jesús le responde con un llamado, con una misión muy especial, y es que le encomienda a sus seguidores, le dice, cuida de mis ovejas, alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Entonces obviamente no se está refiriendo a ovejas pues del animalito, sino a todos sus seguidores. Le encomienda que guíe a su pueblo, a sus seguidores. Entonces al recibir este perdón, Pedro se convierte en el evangelista y se convierte en un gran líder. Bueno, algo importante es que quiero recalcar también es que una cosa es decir que amamos a Jesús, decir todos decimos sí, te amo Jesús, pero también eso tiene que ver reflejado en nuestras acciones. Entonces, ¿cómo se puede ver reflejado? También en nuestra disposición de servirle y de obedecerle en lo que Él nos mande. En el caso de Pedro, pues Jesús lo mandó a que guiara y que fuera un líder y que guiara a sus ovejitas, que alimentara a sus ovejas. Pero bueno, tenemos que mirar cuál es ese llamado que también Jesús nos está haciendo, y de esta manera de verdad demostrar que lo amamos y que no son solo palabras. Ok, nuestra última historia y terminamos con José. Esta es una historia de reconciliación familiar. José no odió, sino que perdonó a sus hermanos. A pesar de que tenía todos los motivos para odiar, no lo hizo. Esta historia se encuentra en Génesis, pero se las voy a resumir. José tenía 11 hermanos y ellos le tenían mucha envidia, estaban celosos y enojados con él porque él era el favorito de su papá. Cuando tenía 17 años, el papá de José le regaló una túnica de colores, lo cual aumentó aún más esos celos y esos deseos de venganza de sus hermanos. Ellos decidieron venderlo como esclavo y le dijeron al papá que lo había matado un animal. Entonces pasaron los años y José, con su buen trabajo, con sus talentos, porque también gracias al don que Dios le dio el don de interpretar sueños, pues se ganó la confianza del faraón, del faraón, y de esta manera pues él llegó a tener un cargo importante en el gobierno. Se convirtió en nada más y nada menos que en el gobernante de Egipto. Entonces hubo una crisis, una hambruna, pero la prevención y la buena administración de José hizo que Egipto tuviera recursos. Muchas personas de todos lados venían a Egipto y entre esos llegaron los hermanos de José. Él los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron a él. Él preguntó por el papá y bueno, pues hay varios capítulos, se les estoy resumiendo la historia. Pero bueno, luego les reveló que él era José, el hermano que ellos habían vendido. Él pudo haber aprovechado esta oportunidad para vengarse, para haberlos hecho sufrir, haberlos dejado sin comida, pero no. José los perdonó y reconoció que Dios había permitido todas estas cosas con el propósito de salvar la vida de muchos. Él decidió no guardar rencor y de confiar en la soberanía de Dios. Y eso es algo muy difícil. Pues pongámonos en los zapatos de José y hubiéramos reaccionado de la misma manera. Bueno, no sabemos. Entonces, en Génesis 50, 20 y 21 dice lo siguiente, dice, es cuando, bueno, este versículo es cuando muere el papá de José,
que los hermanos pues tuvieron mucho miedo porque dijeron, bueno, ahora quién nos va a proteger, ahora sí se va a vengar de nosotros. Entonces se acercan a él y le dice, mira, mi papá quería que nos perdonaras y bueno, como que intentan hablar con él, pero José les dice, no tengan miedo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad los reconfortó. Entonces, qué bonito como Dios sanó el corazón de José y permitió también que esa relación con sus hermanos se restaurara. Llenó el corazón de José con perdón y él no se dejó de pronto dejar cegar con su odio, con su rencor y con su deseo de venganza. Entonces, qué bonito como también vemos que él les habla con esa ternura y con esa bondad hacia sus hermanos. Ok,